En este video haremos un estudio analítico y gráfico de la función homográfica. Su expresión más común, el cociente de dos funciones lineales. Amén de esa expresión, hay otra forma básica. En este primer ejemplo, presentamos la función a su dominio, b su codominio, f de x igual 9 sobre x menos 2 más 3. Veremos más adelante cómo la expresión equivalente de esta es la que vemos aquí precisamente como cociente de dos funciones lineales. 3x más 3 en el numerador, x menos 2 en el denominador. A partir de esta expresión, comenzaremos por analizar el conjunto A, el dominio de la función, es decir, el conjunto de valores reales que puede tomar la variable independiente x. El denominador tiene que ser distinto de 0. X tiene que ser, por tanto, distinto de 2. Concluimos de esa forma que el dominio de esta función es todos los números reales excepto el 2, puesto que cuando x vale 2, queda 9 dividido 0 más 3, y la división por 0 no existe. A partir del dominio hallado, observaremos que el único valor excluido del dominio representa geométricamente la asíntota vertical de esta función, x igual 2. En este tipo de funciones, esta asíntota es única. A continuación, hallaremos el conjunto de ceros o raíces de la homográfica. Aquí se trata de un conjunto unitario, es decir, toda función homográfica tendrá como máximo una única raíz real, aunque hay casos particulares en los que no tiene ninguna. Igualamos la función a 0, queda esta expresión, el 3 que está sumando pasa restando, x menos 2 que está dividiendo pasa multiplicando, aplicamos propiedad distributiva, menos 3 por x, menos 3 por menos 2, nos queda 9 igual, menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 2, menos por menos más, 3 por 2, 6. Las 3x que están restando pasan sumando, el 9 pasa restando al segundo miembro de la igualdad, 3x igual menos 3, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo, x igual menos 3 tercios, x igual menos 1. Conjunto de ceros es un conjunto unitario, único elemento del conjunto, menos 1. Es el punto donde el gráfico de la función corta al eje de x o eje de abscisas. Una última observación. Otro camino que podíamos haber hecho aquí para ahorrarnos la distributiva consistía en que este menos 3 podía pasar dividiendo al 9. Camino equivalente que también nos iba a permitir hallar esta única raíz de la homográfica. Como punto del gráfico de la función, notamos aquí x mayúscula, menos 1, punto y coma 0. Es decir, menos 1 es la abscisa, 0 la ordenada. A continuación obtendremos el conjunto B, es decir, el conjunto imagen de la función. Y a partir de dicho conjunto, determinaremos cuál es la asíntota horizontal de la homográfica, que, al igual que la vertical, también es única. Observamos el término independiente acá en la expresión de la homográfica y concluimos que y igual 3
es la asíntota horizontal de la función. Y por lo tanto, el conjunto imagen tiene como único valor excluido y igual 3. Entonces, la imagen de la función es todos los reales menos el 3. Ahora calcularemos la ordenada al origen, es decir, el punto donde el gráfico de la función corta al eje Y o eje de ordenadas. Se obtiene calculando el valor de dicha ordenada cuando la abscisa es nula, es decir, cuando x es igual a 0. Vamos a la expresión original de la homográfica y donde está x ponemos 0. Realizamos los cálculos, menos 9 medios más 3, calculadora científica, menos 9 medios más 6 medios menos 3 medios. Esto es el valor de la función cuando la abscisa x es igual a 0. Por lo tanto, el punto P u ordenada al origen, 0 de abscisa menos 3 medios de ordenada. Graficaremos la función con todo lo hallado. La función va de los reales menos el 2, su dominio, a los reales menos el 3, su conjunto de imagen. En esta expresión ya sabemos que x igual 2 es la asíntota vertical e y igual 3 es la asíntota horizontal. El 0 o raíz, menos 1 en x, 0 en y. Ordenada al origen, 0 en x, menos 3 medios en y. Todos estos datos van al gráfico de GeoGebra que veremos a continuación. Aquí está graficada la función de nuestro ejemplo y tenemos x igual 2, su asíntota vertical, y igual 3, su asíntota horizontal, menos 1 en x, 0 en y, su 0 o raíz, y el punto P, su ordenada al origen, 0 en x, menos 3 medios en y. Obtendremos ahora, a partir de esta expresión, su expresión equivalente, la más usual, es decir, la homográfica como cociente de dos funciones lineales. Tenemos que hacer el común denominador entre x menos 2 y 1, que por supuesto el común denominador entre estos dos denominadores es x menos 2. Por lo tanto, esto nos queda 9 sobre x menos 2 y aquí multiplicamos numerador y denominador por x menos 2. Nos queda el común denominador, x menos 2, y arriba 9 más 3 por x menos 2. Ahora en el numerador desarrollamos esta distributiva, 3 por x más 3 por menos 2, y obtenemos 9 más 3x más por menos menos 3 por 2, 6. Y reduciendo el 9 con el menos 6 en el numerador, llegamos a la expresión equivalente de la originalmente dada, la que, insistimos, es la más usual, la función homográfica como cociente entre dos funciones lineales. En este caso, 3x más 3 en el numerador y x menos 2 en el denominador. A partir del dominio de la función homográfica obtendremos los siguientes conjuntos. Comenzamos con el conjunto de positividad, notado de esta forma, C supraíndice más, subconjunto de valores del dominio cuyas imágenes son reales positivos. Gráficamente visualizaremos el conjunto de positividad como subconjunto, es decir,
una parte del dominio para el cual el gráfico de la función está por encima del eje de abscisas o eje de las x. En este ejemplo podemos observar que desde menos infinito y hasta menos 1, el gráfico de la función efectivamente está por encima del eje de las x. Es decir, para cualquier valor que elijamos de este subconjunto del dominio, su imagen es un número real positivo. Es el intervalo entre menos infinito y menos 1. Cierra con paréntesis, porque menos 1 pertenece al conjunto de ceros, o sea, no pertenece al conjunto de positividad. Desde el valor excluido del dominio 2 hasta más infinito, también observamos que el gráfico de la función está por encima del eje de las x. Es decir, cualquier valor de este subconjunto que elijamos, su imagen será un número real positivo. Va de 2 a más infinito. Otra vez 2 está excluido del conjunto de positividad porque no pertenece al dominio de la función. Es decir, no pertenece al conjunto de positividad. Acá lo tenemos entonces como la unión de estos dos subintervalos. Conjunto de positividad de nuestra función, menos infinito, menos 1, unión 2 a más infinito. Ahora, conjunto de negatividad C supraíndice menos, subconjunto de valores del dominio cuyas imágenes son reales negativos. Aquí tenemos de nuevo la misma función y gráficamente visualizamos el conjunto de negatividad como subconjunto, insistimos, una parte del dominio para el cual el gráfico de la función está por debajo del eje de abscisas o eje de las x. Es este intervalo en el cual nosotros observamos que el gráfico de la función está por debajo del eje de las x. Menos 1, 2. Conjunto de negatividad, intervalo abierto menos 1, 2. Ya sabemos que menos 1 pertenece al conjunto de ceros, no puede estar en el conjunto de negatividad. 2 no pertenece al dominio, tampoco puede estar en el conjunto de negatividad de nuestra función. A continuación, intervalos de crecimiento. Para valores crecientes del dominio se obtiene una imagen cada vez mayor. Es lo que estamos viendo acá en el gráfico. Un punto móvil sobre la gráfica siempre está subiendo. En síntesis, si para un intervalo dado del dominio se cumple que a valores cada vez mayores del mismo obtenemos imágenes cada vez más grandes, dicho intervalo es de crecimiento de la función. Concluimos entonces que en esta función el intervalo de crecimiento de la misma es la unión de estos dos subconjuntos, de menos infinito hasta 2, unión de 2 a más infinito. Es decir, en este caso particular, el intervalo de crecimiento de la función es todo su dominio. Finalmente, intervalo de decrecimiento de la función, simbolizado de esta forma. Para valores crecientes del dominio, se obtiene una imagen cada vez menor. Es lo que estamos observando en este gráfico. Es decir, un punto móvil sobre el gráfico de esta homográfica siempre está bajando.
En este caso particular, entonces, el conjunto de decrecimiento de menos infinito a 2, unión de 2 a más infinito. Nuevamente, aquí el intervalo de decrecimiento, de acuerdo a lo que acabamos de ver, también es el dominio de la función dada. En este segundo ejemplo, comenzaremos por hallar el dominio de la función y, a partir del valor excluido del mismo, la asíntota vertical de la homográfica. El dominio de la función, denominador distinto de 0. X distinto de menos 3, dominio de la función, todos los reales excepto el menos 3. Por lo tanto, asíntota vertical de nuestra función, x igual menos 3. Segundo paso. Conjunto de ceros o raíces de la función. Igualar la función a 0. Esta expresión es igual a 0 si y solo si el numerador es igual a 0. El 6 pasa sumando, el 2 pasa dividiendo, x igual 3, conjunto de ceros o raíces, únicamente el valor 3. En el gráfico de la función, el punto x, 3 de abscisa, 0 de ordenada. Ahora hallamos primero la ordenada al origen, es decir, cuánto vale la ordenada cuando la abscisa x vale 0. O, dicho de otra forma, cuál es la imagen del valor x igual 0. Puede ocurrir que precisamente 0 sea el valor excluido del dominio, en cuyo caso la función homográfica no tendrá ordenada al origen. Reemplazamos la x por 0. 2 por 0 menos 6 sobre 0 más 3. Esto queda menos 6 tercios. F de 0 es igual a menos 6 dividido 3 menos 2. Lo cual indica que gráficamente la ordenada al origen es el punto P, 0 de abscisa, menos 2 de ordenada. Ahora, en la expresión original, despejaremos x en función de y para hallar la expresión de la función homográfica inversa a la dada. Es decir, para hallar la imagen de la función, hallamos la expresión de la inversa. Para esto, en lugar de f de x, ponemos y. Damos vuelta a la igualdad, precisamente por la propiedad conmutativa de la igualdad de expresiones algebraicas, y nos queda 2x menos 6 sobre x más 3 igual a y. A continuación, el denominador x más 3 pasa multiplicando. En el segundo miembro de la igualdad, propiedad distributiva, y por x más y por 3. Es decir, 2x menos y por x pasa restando este término, el 6 pasa sumando, 6 más 3 por y, 3y. A continuación, en el primer miembro de la igualdad, sacamos x de factor común. Nos queda 2 menos y por x igual 6 más 3y. Factor común quiere decir qué es lo que se repite en estos dos términos. Y en estos dos términos, el factor común, el que se repite, es la x. Por eso lo sacamos fuera de paréntesis, dentro del cual queda el 2 y menos y. A continuación, este factor que está multiplicando pasa dividiendo. Y llegamos a la expresión x igual 6 más 3y sobre 2 menos y. No estamos acostumbrados a expresar x en función de y, sino y en función de x. Por lo tanto, cambiamos utilizando la siguiente notación. En lugar de x, ponemos función inversa.
y en lugar de y ponemos x. Entonces, ¿acá qué nos queda en lugar de x? Función inversa de x igual 6 más 3x sobre 2 menos x. Esta es la expresión de la función homográfica inversa de la función homográfica dada originalmente. Presentamos a continuación ambas funciones homográficas, la original del ejemplo 2 y su función homográfica inversa. E insistimos que el dominio de una es la imagen de la otra y viceversa. Habíamos partido de esta función. Como el dominio era todos los reales menos el menos 3, esto es al mismo tiempo la imagen de la función inversa. Todos los reales menos el menos 3. Ahora vamos a la expresión de la función inversa. Si la homográfica original va de A hacia B, la inversa va de B hacia A. Tenemos esta expresión de la función homográfica inversa. A partir del denominador ya sabemos que 2 menos x tiene que ser distinto de 0, 2 tiene que ser distinto de x. El dominio de la función inversa es todos los reales menos el 2. Entonces llegamos a la conclusión final de que la función f, la dada originalmente al inicio del ejemplo 2, reales menos el menos 3, su dominio, reales menos el 2, su conjunto de imagen, 2x menos 6 sobre x más 3. Su función inversa, al revés, reales menos el 2 a reales menos el menos 3. La expresión que obtuvimos en el paso cuarto. Así quedaron presentadas con sus respectivos conjuntos dominio e imagen una función homográfica y su función inversa. Por último, a partir de esta expresión de la homográfica, la clásica, cociente de dos funciones lineales, obtendremos la otra expresión que vimos al principio del video, aplicando división de polinomios. Es un método alternativo que nos evita hallar la función inversa para obtener el conjunto imagen de nuestra función homográfica. Realizamos la división, es decir, 2x menos 6 dividido x más 3. 2x dividido x, acá ponemos un 2. Ahora hacemos 2 por x, 2x. Pasa para acá restando, menos 2x. 2 por 3, 6 positivo. Pasa para acá restando, menos 6. Esto se debe a que la división es una cadena de restas sucesivas. Cancelamos 2x con menos 2x, menos 6 nos da menos 12. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de división entera, 2x menos 6 es igual a 2 por x más 3 menos 12. Cociente por divisor más resto. Tercer paso, tomamos la expresión de la homográfica original, 2x menos 6 sobre x más 3, y en el numerador reemplazaremos 2x menos 6 por toda esta expresión que tenemos acá, o sea, 2 por x más 3 menos 12. A continuación, separamos esta expresión en dos términos, 2 por x más 3 sobre x más 3 menos 12 sobre x más 3. En el primero de estos dos términos, cancelamos x más 3 en el numerador con x más 3 en el denominador. Y llegamos finalmente a que 2x menos 6 sobre x más 3 es igual a 2 menos 12 sobre x más 3. Vamos a ver a continuación en la síntesis final que a partir de esta expresión que acabamos de obtener, también obtendremos dominio, imagen y las correspondientes asíntotas de la función homográfica.
Hicimos el camino inverso, partiendo de la expresión clásica de la homográfica, cociente de dos funciones lineales, llegamos a esta expresión. A partir de acá, y igual 2 es la asíntota horizontal de la función. X más 3 tiene que ser distinto de 0, X tiene que ser distinto de menos 3, porque jamás un denominador puede valer 0. Y por lo tanto, x igual menos 3 es la asíntota vertical de la función, que de acuerdo a esta expresión nos queda definida todos los reales menos el menos 3, valor que anula el denominador, hacia todos los reales menos el 2, valor excluido del conjunto imagen. Tal que f de x es esta expresión que obtuvimos aquí finalmente. En el siguiente video realizaremos el estudio de la función módulo.